Adelante, empezamos. Adelante. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mercedes Valladares. Tengo el placer de coordinar estas séptimas jornadas online de la Asociación Internacional de Psicología y Coaching AICP. El título de estas jornadas es Bienestar psicosocial y autocuidado personal, y su objetivo es compartir conocimiento con toda nuestra comunidad en Latinoamérica y otras provincias españolas, ya que la edición presencial se llevó a cabo la semana pasada y no queríamos dejar pasar esta oportunidad para que la gente del resto del mundo nos escuchase. Y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Él es Juan Carlos Carvajal, es habitué ya de los webinars de la ICP. Asimismo es profesor del Master en Life and Business Coaching, y él es psicólogo, especialista en psicología de las organizaciones. Es magíster en organizaciones y trabajo también. Y bueno, Juan Carlos se caracteriza por haber trabajado en diversos ámbitos con diversas personas. Él ha trabajado como consultor y ha visto el crecimiento de muchas empresas en muchos países, como por ejemplo Colombia, Guatemala, México, República Dominicana y Argentina. Y bueno, es uno de los profesores favoritos de la AICP. Es reconocido por sus grandes habilidades en el mundo de la docencia, y los que lo estáis escuchando por primera vez, eh, vais a dar fe de lo que estoy diciendo ahora mismo. Y bueno, Juan Carlos, bienvenido, muchísimas gracias. Te dejo con tu ponencia, que nos tiene a todos muy ilusionados con su título, que es el Trabajo como autocuidado. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mercedes, por esa presentación tan bonita. Genera como demasiadas expectativas a veces, pero bueno, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a la ICP por permitirme este espacio, por permitirme trabajar con ustedes, acompañarlos en este proceso, compartir un poquito de todo lo que se ha venido haciendo y construyendo a lo largo de una vida de trabajo en este tema. Bueno, pues vamos a empezar hoy con un tema que se llama el trabajo como autocuidado. ¿Y por qué escoger un tema como este para el tema de bienestar psicosocial y autocuidado emocional? Pues porque resulta que el trabajo es uno de los sitios donde más tiempo pasamos nosotros, donde más hacemos de nuestra vida, lo hacemos durante el proceso de trabajo, durante el tiempo en que estamos trabajando. Para iniciar esta presentación de hoy, quiero compartirles una pequeña anécdota antes de iniciar para darnos cuenta de una cosa que va a suceder mucho en esta presentación. Resulta que en una oportunidad se va Sherlock Holmes, el famoso investigador, se va a acampar con Watson, su amigo, y se van a dormir en su carpa bajo las estrellas. De golpe, a medianoche, se despierta Sherlock Holmes y le da un codazo a Watson y le dice, Doctor Watson, mire para arriba y dígame, ¿qué ve? Entonces Watson mira hacia arriba y le dice, miles de brillantes estrellas. Ajá, ¿y qué piensa de eso? Entonces Watson se queda pensando unos minutos y primero le dice, pues, en sentido astrológico, que Leo está en Tauro. En sentido astronómico, que hay infinidad de estrellas y potencialmente billones de planetas. En sentido teológico, que Dios es grande y todopoderoso y nosotros pequeños e insignificantes. ¿Y usted qué piensa, señor Holmes? Sherlock Holmes se queda mirándolo seriamente y le dice, yo pienso que alguien nos robó la carpa. ¿Sí? Y esa es una anécdota para ilustrar rápidamente cómo está el tema de que nosotros vemos cosas que son obvias, pero precisamente por obvias las pasamos por alto. Mucho de lo que vamos a decir acá hoy puede que al principio suene como una obviedad, pero conforme vamos viendo lo que el tema representa y lo que significa para cada uno de nosotros y para cada una de las personas que participan de una construcción vital como es el coaching, ya sea como coaches o ya sea como clientes, esas cosas que son tan obvias, justo por obvias no se tienen en cuenta, justo por obvias no se notan, justo por obvias no se utilizan como deberían, no se les da el valor que verdaderamente tienen. Entonces, vamos a partir de la noción de que todo este proceso que vamos a conversar hoy, todo este proceso que les voy a compartir hoy respecto del trabajo como una versión del autocuidado, está basada en la logoterapia.
Está basada en el proceso de la logoterapia. ¿Aló? Este proceso de la logoterapia es una escuela de la psicología que busca ayudar a descubrir el sentido de la vida. Fue fundada por Viktor Frankl, se basa en la capacidad de decidir y la posibilidad de responder del individuo y se aplica a cada aspecto de la vida del hombre. Este es un tema que ha ocupado buena parte de mi vida y de mi trabajo. Y mucho de lo que vamos a impulsar hoy acá y de lo que vamos a ver es cómo el trabajo, para que sea un trabajo que realmente nos cuide, para que sea un trabajo que nos ayude, para que sea un trabajo humano y no solamente un trabajo, digamos, automático o instantáneo, cómo este trabajo nos puede de alguna manera ayudar a ser mejores es partiendo del sentido y el significado que ese trabajo tiene para nosotros. Lo que nosotros vamos a trabajar hoy aquí o lo que vamos a compartir en esta sesión parte de esta noción de la logoterapia. La logoterapia además nos habla o nos permite desarrollar una noción muy clara entre lo que es el trabajo y lo que es el empleo. El empleo es aquella actividad económica, profesional, técnica, operativa o tecnológica que nos permite pagar las cuentas y acceder a un salario. El empleo es esa actividad que nosotros hacemos para llevar plata para la casa. El empleo es lo que nos pagan por hacer, ¿sí? Cuando uno trabaja como docente, por ejemplo, a uno le pagan por hacer algunas cosas en particular. A uno le pagan, específicamente le pagan por ir y dictar una clase, le pagan por evaluar un aprendizaje y le pagan por subir unas notas en un sistema o entregarle las notas al alumno. Por eso te pagan. Pensemos por un momento, ¿por qué me pagan a mí en mi actividad económica de todos los días? ¿Qué es lo que me pagan por hacer? Si yo soy ingeniero, ¿a mí por qué me pagan? ¿Me pagan para que yo llene formatos o me pagan para que yo construya alguna cosa o me pagan para que yo coordine un equipo o para qué me pagan? Porque eso para lo cual me pagan, ese es mi empleo. Eso para lo cual me tienen allí para hacer, ese es mi empleo. A una persona que trabaja en servicios generales, que limpia y barre y organiza las cosas, a esa persona se le paga para eso, para barrer, para limpiar, para organizar. Sin embargo, el trabajo es algo más. El trabajo es aquella actividad a la que cada uno de nosotros está llamado en la vida, aquello que solo a cada uno le toca hacer y en lo cual nadie puede reemplazarnos. Esa actividad es más que simplemente el hecho de aquello por lo cual me pagan. Esa actividad tiene un significado, tiene un sentido. Esa actividad construye parte de nuestra vida. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Es decir, lo voy a dejar como muy por encima en este momento porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese trabajo implica que yo estoy allí para algo, no solamente cumpliendo una función o generando una tarea. Yo estoy allí para lograr algo, para construir algo más, algo diferente. Entre el trabajo y el empleo encontramos varias diferentes claves. Por ejemplo, el empleo es lo que me toca hacer. El trabajo es lo que quiero y escojo hacer. ¿Por qué me toca hacerlo? Pues me toca, y coloco me toca entre comillas, porque a la hora de la verdad vamos a darnos cuenta que en realidad nada nos toca. Coloco me toca entre comillas porque yo siento que estoy obligado a hacer esto y que no podría hacer nada más diferente. Que lo único que puedo hacer es esto que me convocaron para hacer y no tengo ninguna otra posibilidad. Esa es una de las cosas que más trabajo le cuesta a los seres humanos. Lograr tener que hacer algo que no quiere, pero que le toca, es una carga espantosa, es una carga durísima, es una verdadera esclavitud. De hecho, la palabra trabajo originalmente proviene de allí, de trabécula, que era un elemento con el cual se torturaba a las personas. Era un travesaño de madera que se colocaba sobre los hombros de los reos. Entonces, eso es aquello que te toca hacer, es una esclavitud, ese es tu empleo. Mientras que el trabajo es aquello que yo quiero y escojo hacer.
tenemos que partir también de la noción de que trabajo no solamente es trabajo remunerado, aunque es en el que vamos a hacer más énfasis. Mi trabajo es mi manera como yo me conecto con el mundo, ¿sí? El empleo además me limita a cumplir, ya lo decíamos hace algunos minutos. El empleo me limita a que yo tengo que hacer unas cosas y me pagan para hacer esas cosas, y eso es lo mínimo que tengo que hacer. En tanto que el trabajo me permite trascender. El trabajo y la noción del trabajo me permite ir más allá de lo que yo sencillamente hago. Mi trabajo, mi empleo como docente es dictar unas clases, evaluar un aprendizaje y entregar unas calificaciones. Mientras que mi trabajo como docente es educar, es mejorar a las personas, es ayudarlas a ser mejores. El empleo me remunera, es decir, cuando yo hago mi empleo, lo que yo obtengo de mi empleo es una remuneración regularmente económica con la cual yo me sostengo. En tanto que el trabajo me construye. Mi trabajo me construye porque me permite ser de una determinada manera. Es decir, el ser docente es diferente al trabajar como docente. Ser ingeniero es diferente a trabajar como ingeniero. El trabajo me construye. Pero entonces, ¿cómo llegamos a establecer que hay una diferencia entre empleo y trabajo? Pues sencillamente porque al final de la tarea yo siempre decido. Depende de mí si yo me dedico a ejecutar mi empleo o realmente estoy desarrollando mi trabajo. Esas son las diferencias entre los dos. Yo al final siempre decido. Al final de la jugada, la decisión siempre, sin excepción, es mía. Pero eso vale la pena hablarlo y revisarlo porque es un tema importante. El ser humano enfrenta la necesidad y la obligación de decidir siempre. Hagas lo que hagas, lo mires por donde lo mires, a la larga siempre estás decidiendo. En cualquiera de las condiciones, tú siempre estás decidiendo. Al estar siempre decidiendo, eso te lleva o te compone la noción de que siempre tienes la obligación, la necesidad de ser tú el que toma una postura, una posición. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿De sonido todo? ¿Solo por verificar una última? Todo va fenomenal Pantalla y toda la y cosa. tremendamente interesante, ¿eh? Muy bien. Muy bien, es que tenía la duda de si estaban rodando las diapositivas. Perfecto. Entonces, el 80% de lo que te sucede depende de tus propias decisiones, de la forma y la manera como tú enfrentas aquello que te sucede. Hay cosas que están fuera de tu control, por supuesto, hay cosas que tú no puedes evitar. Pero aún aquellas cosas que tú no puedes evitar, tienes la posibilidad de decidir cómo afrontarlas. Al final está en tus manos lo que sucede, porque al final siempre es de tu propia cosecha lo que sabemos que pase o no pase. Un ejemplo de eso lo da nuestro amigo Stephen Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, porque él nos cuenta una historia, la siguiente historia, dice: está usted sentado en la mesa del desayuno con su esposa, su hija, de pronto la niña, sin querer, mueve la mano y le tira sobre la camisa de trabajo el café. En ese momento que la niña le tira el café sobre la camisa de trabajo, entonces, eso es lo que usted no puede controlar. Escenario número 1. Usted se levanta, grita a la niña empieza a llorar, usted sale para la pieza, se cambia para la habitación, se cambia la camisa, regresa de la habitación, a la niña ya la dejó el bus del colegio, entonces usted la sube al carro, coge el saco, se va a toda velocidad, le ponen una multa por exceso de velocidad, deja a la niña en el colegio, llega a su oficina 20 minutos tarde y descubre que dejó el maletín en la casa. El desastre total. Pero hay otra posibilidad. Escenario número 2. Luego de que le echa a la niña el café sobre la camisa de trabajo, que es lo que usted no puede controlar, la niña va a empezar a llorar y usted le dice: no, mamita, tranquila, no llores. Ten más cuidado para la próxima. Se levanta y se cambia. Cuando regresa, la niña se está despidiendo desde el bus. Usted termina de desayunar, coge el maletín, el saco, le da un beso a su esposa y se va para su trabajo. Al final, la decisión es suya. Al final, el problema es suyo. Eres tú quien decide cómo
es que tu vida transcurre. Pero eso nos da muchísimo susto, nos da muchísimo miedo. La libertad nos aterra, absolutamente nos aterra. Y nos aterra, ¿por qué? Porque resulta que nosotros no queremos asumir que todo lo que sucede al final está en manos nuestras. Que incluso aquello que no podemos controlar depende al final de cómo nosotros actuamos. Para bajarnos de esa libertad, los seres humanos nos hemos inventado unos mecanismos muy bonitos, muy interesantes. Esto es una teoría que nos cuenta fácilmente Eric Fromm, lo pueden encontrar en cualquier librería, sobre el miedo a la libertad, se llama el libro, es un hermosísimo libro. Y él nos dice eso, el asumir que somos libres, nos genera pensar que estamos solos, y eso nos da mucho miedo. Entonces, utilizamos tres grandes estrategias para bajarnos de la libertad, y la primera estrategia es el autoritarismo. El autoritarismo es cuando hay alguien por allá arriba que dice todos para la derecha y todos para la derecha, todos para la izquierda y todos para la izquierda. ¿Por qué? Porque él dijo. Es el caso típico de lo que fue la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Los estados fascistas son estados autoritaristas y la gente entra a jugar en eso porque es más fácil. Cuando te pregunten por qué hiciste lo que hiciste, es más fácil decir, es que a mí me dieron una orden, yo solo cumplía órdenes. Tristemente, personas en todas partes del mundo han utilizado ese argumento para justificar toda suerte de bestialidades. De un lado y del otro, de los buenos y de los malos. El segundo elemento es la conformidad autómata. Es decir, es hacer lo que todo el mundo hace simplemente porque todo el mundo lo hace. La conformidad autómata es tal como si fuera un concierto de rock. Cuando ustedes están dentro de un concierto de rock y las personas empiezan a saltar, con toda probabilidad ustedes comienzan a saltar. Y comienzan a saltar, ¿por qué? Pues porque todo el mundo está saltando. Es decir, no se lo plantean. Eso no es algo diferente. Sencillamente es lo que todo el mundo está haciendo y usted lo hace. Sabiamente decía mi abuela aquí en Colombia, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Es decir, finalmente usted hace lo que todo el mundo hace y ni siquiera se detiene a pensar. La última es la destructividad y esa es muy clásica aquí en Colombia. Yo siempre cuento que aquí en Colombia es el único país del mundo donde al pescar cangrejos no es necesario taparlos en el balde que tú los colocas. Porque normalmente en cualquier parte del mundo, al echar los cangrejos entre el balde, los cangrejos se suben unos sobre otros y se salen del balde. Pero en Colombia, cuando algún cangrejo intenta salir, no falta otro que lo coge y ¡jácate! Que lo jala para abajo. Y entonces así ya no hay necesidad de taparlos, ellos se tapan solos, es decir, ellos se permiten ahí. La destructividad es el mecanismo a través del cual yo trato de demostrar que el otro lo hizo mal o ilegalmente o de manera que yo no podía. Por esa razón era que yo no he podido lograrlo, no por otra razón, ¿sí? No es simplemente es porque el otro lo hizo así. Entonces, uy, pero mire esa chica, hace 6 meses que entró a la empresa y ya está de asistente de gerencia. Ay, eso fue que se lo dio al jefe. Ay, usted va a decir que no, claro. Entonces ya fue y se lo dio, ya fue y se acostó con el jefe. Eso es por lo que lo están haciendo. Entonces, claro, eso hace que yo demuestre que el otro lo hizo así. Mi vecino acaba de remodelar su casa, que está hermosa. Y entonces, en lugar de ir y preguntarle a mi vecino, oiga, vecino, ¿cómo hizo? ¿De dónde sacó la plata? Lo que yo hago es decir, ese quién sabe en qué negocios sucios andará. Pues ese de dónde va a sacar plata seguro. Yo que le diga que es este negocio chimbos. Entonces, de esa manera demuestro que él lo está haciendo mal, lo está haciendo de manera ilegal, pero como yo sí no lo hago de manera ilegal, por eso es que yo no puedo. No porque yo no haya hecho lo que tenía que hacer, no porque yo no haya hecho lo que me correspondía. Además de eso, además de nuestra capacidad de decidir, de nuestra capacidad de libertad, que en últimas es eso lo que significa la libertad, la capacidad de decidir, tenemos otra capacidad extraordinaria, que es la capacidad de responder. Es la capacidad de darle una respuesta a las preguntas que la vida nos plantea. Regularmente mi postura en la vida es, pero ¿por qué a mí, Dios mío, yo qué karma estaré pagando? Y mi postura regularmente en la vida es preguntarle al hombre, preguntarle al mundo y a Dios, ¿por qué me pasan a mí las cosas que me pasan? Pero en realidad lo que pasa es que es al contrario. En realidad es la vida la que me está haciendo una pregunta. Cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo una dificultad, cuando yo tengo alguna clase de dolor o de situación que no me gusta,
Es la vida la que me está preguntando a mí, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Por qué no fuiste allá? ¿Por qué se quedó durmiendo hasta tarde? ¿Por qué se fue a tomar antes del examen? ¿Sí? Eso es, eso es. Hace poco tuve la oportunidad de presentar un examen internacional de portugués y a pesar de que yo me sentía bien y que me sentía cómodo y me sentía contento, en ese momento llegué y entré en pánico, pero en absoluto pánico escénico. Faltando 20 minutos me empezó el miedo y cuando entré a presentar el oral me volví, empecé a tartamudear, mejor dicho, no sé cómo me fue, porque no han entregado resultados, pero la realidad es que la pregunta que la vida me genera, no es yo preguntar, ¿y yo por qué seré tan bruto? No, es la pregunta la que es la vida la que te está preguntando, la que me está preguntando a mí en este caso. Me está preguntando, oiga, ¿y usted por qué no confía más en usted mismo? ¿Qué le falta para sentirse cómodo con lo que hace y poder responder bien? Eso es igual en cualquier área de la vida. Así como lo estamos hablando en términos generales, sucede en nuestro trabajo. Yo puedo responderle al desafío que me plantea ese subordinado que no me quiere funcionar. Yo puedo responderle al desafío que me plantea ese alumno que me hizo plagio en el examen. Yo puedo responderle al desafío que me plantea ese cliente que yo no sé cómo manejar. Ese cliente que no hay cómo darle gusto. Ese me está planteando un desafío. Y no soy yo el llamado a preguntarle a preguntarle al mundo y a la vida y a Dios, ¿por qué me mandas a mí semejante carne cliente? Sino a preguntarme yo mismo, ok, ¿qué me falta a mí hacer para poder responder a la necesidad de este personaje? Yo soy libre y yo puedo escoger. Ay, pero es que no es que a mí me toca quedarme en este trabajo porque no tengo otro. Bueno, ¿y está buscando? ¿Activamente buscando? Bueno, ¿y usted ha considerado la posibilidad de ser independiente? ¿De ser empresario o freelance? ¿Usted se ha puesto en la tarea de construir otra cosa diferente? Ah, porque es que no es que como me toca, sí, claro, me toca es la fácil, me toca es la suave. Y entonces me dedico mi vida es a sentirme yo que hay pobrecito y qué pecadito conmigo y ya, ¿cierto? Y nadie me quiere y todos me odian y mejor me como un gusanito, ¿sí? Entonces, muchas personas culpan al universo, al karma, a lo que tú quieras, menos a las decisiones que están tomando y a las posturas que se están llevando. Se refugian en el autoritarismo, se refugian en el conformismo, se refugian en la destructividad para no tener que afrontar ese hecho y para no ser ellos los que responden. Y se dedican a preguntarle a la vida y al mundo y al universo y al karma y a Dios, para los que somos creyentes, ¿por qué a mí, en lugar de escuchar lo que el universo, la vida, el karma, el mundo o Dios les está diciendo? Lo que les está preguntando. Cuando nosotros entendemos que nuestro trabajo es parte de nuestro hacer y de nuestra forma de movernos en el mundo, es allí cuando nos damos cuenta que sí podemos hacer otras cosas diferentes. El trabajo, nosotros llegamos a amar al trabajo. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos del amor al trabajo? ¿Qué es lo que amo yo de mi trabajo? La logoterapia parte de que el ser humano tiene tres dimensiones, una física, una psicológica y una existencial. Mirado desde esta perspectiva, todo lo que los seres humanos hacemos está atravesado por esas mismas tres dimensiones y el trabajo no es diferente ni el amor. El amor, si lo miráramos en una persona, lo podríamos mirar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico o existencial. Y si lo miramos de cara al trabajo, es igual. ¿Qué amo yo de mi trabajo docente? Cosa que efectivamente amo muchísimo. Me encanta, soy feliz, adoro mi trabajo como docente. Amo mi trabajo docente desde un punto de vista físico a la tarea propia que realizo en el día a día. El hecho mismo de dictar la clase, el hecho mismo de estar aquí sentado con ustedes compartiendo estos elementos, es una condición que me hace enormemente feliz. Es una cosa que adoro, me encanta, no fluyo más en la vida nunca que cuando estoy haciendo esta tarea. Esa es la parte, pero esa es la parte exclusivamente física. La tarea misma es muy chévere. El trabajo, el amor al trabajo desde el punto de vista psicológico es a la sensación que me produce mi trabajo, los beneficios sociales y personales. No voy a negar que es chévere que los alumnos te digan, profe, no te voy a decir que no. No voy a negar que el estatus que te ofrece a ti el ser docente no es una cosa interesante.
O el hecho de que cuando uno está conversando con un taxista en la calle y el taxista le pregunta, ¿usted qué hace? No, yo soy profesor universitario. Inmediatamente, ay, doctor, mire, por supuesto. O no, yo soy docente, yo soy ¿qué? Psicólogo. Ay, sí, venga, doctor, es que imagina que, ahí sí, ¿no? Todo el mundo. Apenas sabe que usted es psicólogo, ah, imagina que tengo un problema, ¿no? Todo el mundo quiere terapia gratis. Pero eso de alguna manera también es muy chévere. Es muy interesante sentirse uno ahí, es muy interesante uno amar eso. Ahora una pregunta antes de ver la última parte. ¿Ustedes aman la sensación de su trabajo? ¿Les gusta realmente lo que hacen? ¿Les gusta el sitio donde los coloca? Y uno podría pensar, equivocadamente, que solamente es interesante cuando es un trabajo así profundo y tal. No es cierto. Yo conozco personas que trabajan en servicios generales, que se dedican es a servirle el café al gerente y a las personas de la empresa, y lo hacen con un amor y con una pasión extraordinaria, y ellas se sienten felices de ver que están cuidando a la gente de la compañía. Y ellos vienen y le dicen a la señorita secretaria, oiga, señorita, discúlpeme que me meta, pero te está tomando como mucha azúcar, ¿no quiere que le traiga más bien otra cosita? Porque ella la quiere cuidar, porque su trabajo es cuidarlos. Y sí, su empleo es ir y servir el café, su empleo es limpiar el suelo, pero ese no es su trabajo es cuidarlos, que el ambiente esté bonito, que esté bien, que ella los trate de manera que ellos hagan mejor su propio trabajo. Y ella se siente feliz cuidando a los otros. Y si usted le propone cambiarla a un sitio donde gana más dinero haciendo otra tarea diferente, ella va a ser reacia porque a ella le gusta es cuidar a la gente. Y su manera de cuidarla es esa. ¿Realmente a nosotros nos gusta lo que hacemos? ¿Nos sentimos bien haciendo lo que hacemos? Esa es la pregunta realmente interesante allí a nivel psicológico. Y a nivel existencial, yo amo la tarea, es el amor a la tarea existencial y el significado que esta tarea me permite descubrir para mi vida. Es decir, cómo eso me permite una cosa muy importante, que es trascender, ir más allá. Ya vamos a hablar específicamente de la trascendencia, pero de alguna manera, eso nos permite es a nosotros descubrir y recordar para qué hacemos esto, cuál es el propósito final del tema. Eso es lo que llamamos en la logoterapia la autotrascendencia, la capacidad de ir más allá de mis propios objetivos y necesidades, la capacidad de superarme a mí mismo en función de una persona por amar o una causa por alcanzar. Cuando una persona es soldado y se sube a una batalla, él no lo está haciendo por el dinero que le pagan. No he visto ningún país del mundo donde un soldado gane lo suficiente como para hacerse quitar la vida. Lo hace por su patria, por su país, por sus conciudadanos, por su familia. Él lo hace porque tiene una visión más grande. Porque así como el avión, sabemos que es un avión cuando arranca a volar, de la misma manera nosotros entendemos que el ser humano se demuestra como ser humano en el momento en que despega y va más allá de sí, en el momento en que no se queda en sus propias necesidades inmediatas, sino que hace algo más hacia alguien a quien quiere amar o una causa que quiere alcanzar. Pero para poder autotrascender y autotrascender en el mundo del trabajo también, es importante tener en cuenta que la autotrascendencia tiene tres elementos claros. El primero es la diferenciación, que es entender al otro como un otro válido. Vamos a poner un caso clásico. Nosotros, si tenemos hambre y estamos con nuestro hijo y nuestro hijo tiene hambre, nosotros preferimos darle de comer a nuestro hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el otro, el niño, mi hijo, es igual de válido, igual de importante que yo. Pero no solo es igual de importante, en muchos contextos yo lo siento como más importante. Si llevamos esto al mundo del trabajo, yo tengo que entender que mi subordinado o mi jefe, llegado el caso, ya sea mi subordinado o sea mi jefe, es igual de válido a mí. Tiene problemas igual que yo, tiene dificultades igual que yo, de diferente nivel, de diferente forma. Ah, pero es que ¿qué va a saber lo que son problemas? Yo debo 500 millones. Sí, él no debe 500 millones, él debe 4, pero para él esos 4 son igual de complicados de conseguir. Cuando empiezo a entender que el otro es igual de válido a mí, que es una persona igual a mí, ahí es donde empieza el proceso de la autotrascendencia. Cuando hablamos de la afectación, que es el segundo momento, es dejarme tocar por el otro. Es decir, es permitir que lo que le pasa al otro me importe.
que genuinamente sea importante para mí. A mí me importa que mi hijo esté bien. Y no solo por una condición biológica, me importa porque es mi hijo. Entonces, como me importa, yo paso al siguiente paso, que es la entrega, que es actuar hacia el otro. Y en ese caso, me quito el pan de la boca y se lo doy a él o a ella. Cuando yo permito que mi subordinado me importe por él mismo y por lo que significa el para la empresa, entonces es cuando voy a ser capaz de hacer cosas concretas por el otro. Cosas tan simples como saludarlo por su nombre todos los días o permitirle un permiso cuando realmente es importante. Ser capaz de actuar hacia el otro es ser capaz de trascender. Cuando yo entiendo que mi jefe tiene problemas igual que yo y siento que me importa que a él le vaya bien porque nos va bien a todos, entonces es cuando le tengo un poquito de compasión en el momento en que él se sale de los chiros o cuando hago por no dañar la empresa para no perjudicarlo tampoco a él. Trascender es hacer cosas concretas a partir de una posición bien específica. Además, tenemos la capacidad de ver nuestros propios toros desde la barrera. La capacidad de separarnos de nuestras propias condiciones y vernos en situación de autodistanciarnos. ¿Qué significa eso? Así como la imagen que están ustedes viendo ahí es muy simple, ¿no? Usted, el banderillero que lo ven atrás en la diapositiva, metido detrás de la barrera, él le grita al torero, pero bájelo, pero no lo saque al centro, pero llévelo a las tablas. Claro, desde allá atrás es muy sencillo. Porque desde allá atrás todo se ve más claro. Diferente cuando tú ves ese monstruo que viene a partirte en dos pedazos, ¿no? En ese orden de ideas, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de ver nuestros propios toros desde la barrera, de vernos nosotros mismos en situación, de hacernos para atrás y encontrar quiénes somos, de hacernos para atrás y darnos cuenta que nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de cambiar lo que estamos haciendo, de pensar sobre la manera como pensamos, de ver lo que estamos generando, de ver nuestras propias circunstancias y cuál es nuestra postura en esa circunstancia y sobre todo tomar una decisión. Nosotros siempre queremos que los demás nos juzguen por nuestras intenciones, pero juzgar a los otros por sus resultados. Uy, mire ese tipo, ¿sí ve? Allá está, mire lo que hizo, ese es mucho bruto, mire esa manera de manejar, de conducir. Pero cuando nosotros somos los que cometemos la imprudencia, no, es que yo no quería hacer eso, no, eso fue un error. Ah, sí, claro. Claro, juzgamos al otro por sus resultados, pero queremos que nos juzguen por nuestras intenciones. Lo que tenemos es la capacidad hermosa y espectacular de hacernos para atrás y decir, oiga, sí la estoy embarrando. Oiga, yo no he debido tomarme esos 3 tragos antes de salir a coger el carro. Oiga, yo sí he debido cambiar. ¿Mm? Siempre tenemos la posibilidad de hacer algo diferente, ¿sí ves? Siempre tenemos la posibilidad de cambiarlo, pero para eso tenemos que vernos a nosotros mismos, que vernos en situación, que vernos en donde estamos parados. Ese autodistanciamiento tiene 3 características, que es la autocomprensión, que es entenderme a mí mismo. Y aquí es donde entra todo el tema que hemos venido en estas jornadas internacionales de coaching y psicología, hablando sobre el manejo de la emoción. Lo primero es comprenderme, entenderme yo. Ser capaz de notar cuál es la emoción que estoy teniendo. Ser capaz de notar por qué estoy teniendo esta emoción. Ser capaz de entender por qué estoy yo haciendo esto que estoy haciendo. ¿Cuál es la intención que busco detrás? ¿Qué es lo que busco lograr o lo que quiero construir? En la medida en que yo me entiendo, entonces soy capaz de pasar al siguiente nivel, que es la autorregulación, es decir, tomar postura frente a eso. Ya me di cuenta que estoy furioso. Como ya me doy cuenta que estoy furioso, entonces puedo decidir dejarme llevar de la ira o reaccionar de una manera diferente. En principio yo no puedo evitar sentirme furioso. Puedo controlar la manera como yo respondo a esa ira. Puedo no pegarle una bofetada a mi jefe. Puedo no insultar a la señorita que cometió el error conmigo. En una oportunidad, hace unos años, yo entregué una cuenta de cobro en una universidad que se caracteriza por ser exageradamente puntual con los pagos. Y bueno, entregué la cuenta de cobro, me fui de viaje. Cuando llegué no habían pagado, lo cual era raro. Pasó una semana y no habían pagado. Pasaron 2 semanas y no habían pagado, entonces ya fui hasta allá a ver qué había pasado.
Cuando llego, la señorita que estaba allá me dice, ay, profesor, qué pena con usted, disculpe, no, mire, qué vergüenza, usted no se imagina. Entonces, yo le digo, ¿por qué, Andreita, qué pasó? Y me dice, no, es que imagínese que yo no me había dado cuenta, pero es que usted le habían, yo no me había dado cuenta, pero es que usted dejó mal apuntado el número de la cuenta corriente para consignarle. 2 semanas después. Y no se le ocurre escribirme un correo, llamarme, decirme que cometí un error. Mire, no les voy a negar que yo estaba mucho más que furioso en ese momento. Pero si yo la cojo a ella, la grito y la hago llorar del problema, eso no me soluciona nada. Lo que hice fue tomar aire y decirle, ok, tranquila, bueno, ya pasó, ahora, ¿qué hacemos? No, pues mire, tran. Dije, bueno, ¿y entonces cuándo sale el dinero? No, pues es que toca esperar. No, no, Andreita, no me vas a hacer eso, porque yo pedí esa plata prestada para poder viajar. Yo necesito pagar eso. No, déjeme a ver. Y fue por allá, habló y consiguió que me sacaran el dinero inmediatamente. Hoy en día, esa niña a quien yo muy acertadamente evité gritar y maltratar cuando tuve la posibilidad, es la jefe de esa oficina y es la que coordina todo el tema de los pagos. De haberme dejado yo llevar de la ira, ahorita tenía un problema serio allá con la persona que está dirigiendo, cuando ahora somos muy buenos amigos. Incluso desde un punto de vista egoísta, funciona mejor ser uno capaz de controlarse. La autoproyección es la capacidad de verme diferente y de decidir hacer diferente el tema, de ver los resultados que va a tener en ese momento para poder tomar una postura y hacer lo que tengo que hacer, para poder tomar una decisión y actuar de una determinada manera. Esa es la posibilidad de autodistanciamiento. Fíjate que les ilustro esto con el tema de lo que me pasó con la cuenta de Cobra, que es un tema laboral. Sencillamente tú puedes mirar si eres tú el que está equivocado para poder dar marcha atrás si fue tu error. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que estrictamente se llama el sentido del trabajo. Todo trabajo tiene una finalidad. Todo trabajo existe para algo. Lo importante para hablar de la finalidad y del sentido es recordar siempre que es una meta, es una tarea, es un propósito, es algo que buscamos hacer. Cuando tú hablas del empleo, el empleo no tiene una finalidad tan clara, tiene unas funciones que hay que cumplir y punto. El trabajo sí tiene una finalidad. Ayudarle a las personas en nuestras compañías, ayudarnos nosotros mismos a descubrir cuál es la finalidad de ese trabajo, impacta en la motivación, impacta en el desempeño, impacta en la manera en que se lleva el clima organizacional, impacta en la cultura. Realmente cambia mucho cuando las personas entienden para qué lo hacen, no por qué lo hacen. Todo trabajo tiene un valor trascendente, es decir, todo trabajo deja algo más allá de uno. El valor trascendente de la tarea docente es educar, ayudar a cambiar el mundo. El valor trascendente de lavar y secar el piso es cuidar a los demás y ayudar a que todos estén bien. El valor trascendente de, no sé, de manejar un taxi es ayudarle a las personas a transportarse en mejores condiciones y que su día les rinda. Cuando tú entiendes cuál es el valor trascendente de tu trabajo, trabajas diferente. Cuando tú estás construyendo una habitación a las 2 de la mañana en medio del frío más terrible, poniendo ladrillos, para ti eso es muy duro y es muy difícil, el esfuerzo es muy grande. Pero cuando esa habitación es la habitación donde va a dormir tu bebé que está por nacer, ahí ya no importa el esfuerzo que estés haciendo, porque ahora tiene un valor trascendente, tiene una finalidad. Y todo trabajo pone cosas de mí en el mundo. Detrás de mí en este mundo queda únicamente lo que yo dejé. Y lo que yo dejé fue mi trabajo, fue lo que yo hice. El sentido del trabajo también nos lleva a que todo trabajo es un trabajo de alguien para alguien. El trabajo es siempre de naturaleza social. Hay una persona que hace ese trabajo y se lo entrega a otra persona. Llámese esa persona el jefe en la compañía, el supervisor de la línea de producción, o llámese el cliente final. El trabajo del médico es el trabajo de una persona que estudió medicina para una persona que está enferma, que es diferente a decir que es el trabajo de un profesional para un paciente. ¿Sí? Porque cuando tú lo manejas así, conviertes al paciente en una categoría cosa.
Y entonces el paciente es ahí una cosa. Entonces es el chicharrón ese allá de la cama 47. Chicharrón es una expresión muy colombiana para referirse a personas o situaciones difíciles o que son aburridoras. Ah, es que el chicharrón ese de la 45. No, no es el chicharrón, es doña Pepita que tiene apendicitis y que le duele y se siente mal. ¿Mm? Pero para llegar a eso, tenemos que primero quitarle la categoría de persona. Si aquí siempre pensamos que mi trabajo es un trabajo que hace alguien y que se lo va a entregar a alguien, cambia mucho la manera como yo puedo dirigir y realizar ese trabajo. Existe un sentido directo del trabajo cuando el sentido yo lo derivo exactamente lo que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo derivar el sentido de mi trabajo como psicólogo cuando le ayudo a una persona a recuperarse de una adicción. Es un sentido directo. O yo puedo derivar el trabajo de el sentido de mi trabajo como albañil cuando entiendo que estoy construyendo una catedral hermosa para mi pueblo. Eso viene de una historia que hay 3 albañiles en una obra y tú le preguntas al primero, ¿y tú qué estás haciendo? No, yo estoy aquí pegando ladrillos. Y vas donde el segundo, ¿y tú qué estás haciendo? No, yo estoy levantando aquí la pared norte de este edificio. Y le pregunta al tercero, ¿y tú qué estás haciendo? No, yo estoy construyendo la catedral más bonita para mi pueblo. Cuando tú entiendes eso, que tú estás construyendo la catedral más bonita para tu pueblo, pues ese es un sentido directo del hecho de pegar el ladrillo. Pegar el ladrillo ya significa. Pero a veces no. A veces tú estás haciendo un edificio más, haciendo una cosa, o sea, para ti eso no es importante, pero lo estás haciendo para el bienestar de tu familia. En ese momento, el sentido de tu trabajo es indirecto. El sentido es indirecto cuando no deriva de la propia acción del trabajo, sino de otra razón diferente a eso. Como pueden ver, igual trascendente. El sentido siempre, siempre, siempre es trascendente. El sentido nunca es inmediato, siempre es trascendente. Porque precisamente se trata de construir desde ti para adelante. Construir de ti hacia más allá. Bien. Para entender bien la diferencia entre sentido y trabajo, es interesante mirar este proceso que lo desarrolla Gabriel Iso, la presidenta de la RILO, en Argentina en el 2013. Y dice que hay 2 grandes categorías, la categoría económica y la categoría del significado. Una persona es empleada o desempleada según tiene tiene un ingreso o no de su actividad. Y es ocupada o desocupada según esa actividad le representa un sentido en su vida o no. Entonces, cuando tú hablas de un desempleado desocupado, hablas básicamente de una persona que está sentado en su casa, mirando al techo y jugando los 3 deportes del vago, ¿no? Que es el levantamiento de codo, lanzamiento de colilla y lucha libre. ¿Sí? Entonces, esos 3 deportes del vago quiere decir la persona no está haciendo nada, no tiene ninguna actividad que sea significativa para su vida y además no tiene ninguna actividad que le genere ingresos. Este se está enfermando, realmente se está enfermando. Hay toda una serie de estrategias para intervenirlos, obviamente desborda el tiempo que tenemos para la conferencia, pero hay toda una serie de estrategias para intervenir esas situaciones. Luego viene el desempleado ocupado, que es aquella persona que, ok, no gana por lo que hace, pero su acción, su actividad le genera mucho, mucho, mucho significado en su vida. Es el voluntario en una fundación, es la señora que es ama de casa y que es feliz atendiendo a su familia, a sus hijos y a su esposo, por opción, porque así lo decidió. Y ella no le pagan por eso, pero ella es feliz con eso. Es decir, ese es un desempleado ocupado. Está el empleado desocupado, de quien supongo que ustedes no habrán conocido muchos. Me imagino que eso es muy raro en la mayoría de partes del mundo, ¿no? Que son esos empleados que nada les sirve, que todo está mal, que la empresa los invita a una fiesta y que pereza la fiesta, que la empresa va a hacer un concurso y otro cuento más para explotarlo a uno, que no sé, supongo que no habrán conocido muchos, pero créanme, tomen mi palabra de que esas cosas pasan. Personas que tienen una actividad que les genera ingresos y no solo les genera ingresos, sino les ayuda a cuidar a su familia, a lograr muchas cosas económicas, pero igual para ellos eso no significa nada y antes es un dolor terrible de su vida. Y está por último el empleado ocupado, que somos aquellas personas que tenemos la enorme bendición de decir que nosotros vivimos de hacer lo que nos gusta.
Vivimos de hacer aquello que queremos y decidimos hacer. Vivimos de ayudar a los demás, por ejemplo, en mi caso. Yo trabajo y vivo de ayudar a cambiar el mundo. Y puede que suene a cliché, pero yo lo siento así. Y lo vivo así y vivo muy feliz. Y vivo, y están aquí mis compañeros de ICP para confirmarlo, de trabajo hasta las orejas. Hay temporadas de mi vida donde trabajo 20 horas diarias, pero feliz. Cansado, sí, a veces enfermo por la sobrecarga, pero feliz igual. Gracias a Dios por tener que madrugar a trabajar y no tener que madrugar a buscar trabajo, dice una antigua frase por allí, con la cual yo estoy además eh, totalmente de acuerdo. Ese es el tema en el sentido del trabajo. ¿Cómo queremos nosotros que las personas sean? ¿Cómo queremos que vivan en nuestras compañías? ¿Cómo queremos vivir nosotros? Ser empleados ocupados. El empleado ocupado es, estrictamente hablando, el propio trabajador. El que realmente vive de hacer aquello que le llena de sentido la vida. Pero aquí es donde viene una cosa interesante que les quiero contar y que les quiero mostrar. Y es, ¿cómo hago yo en la realidad, en la práctica, para llegar a establecer cuál es el propósito, el sentido de mi trabajo? Primero tengo que ver qué es lo que amo. Tengo que ver qué es lo que el mundo necesita. Tengo que ver por qué me van a pagar y tengo que ver qué hago bien. Lo que yo amo y además lo hago bien, esa es mi pasión. Y puedes hablar de eso en cualquier contexto. Aquí en el tema del trabajo, pero en cualquier contexto. Lo que yo hago y además lo que yo amo y además el mundo lo necesita, esa es mi misión. Yo amo ayudar a la gente y las personas en el mundo necesitan ayuda. Entonces, realmente mi misión en la vida es ayudar a cambiar el mundo. Lo que el mundo necesita, que además me van a pagar, esa es mi vocación. Porque allí es donde yo me puedo conectar. Y lo que me van a pagar y además hago bien, esa es mi profesión. Es decir, que yo soy psicólogo y me pagan por ser psicólogo y por enseñar psicología. Y además lo hago muy bien, entonces yo puedo decir que esa es mi profesión. Yo podría incluso decir, aunque no suelo usar ese término porque me parece que me falta, pero yo podría incluso decir que mi profesión es ser docente, a pesar de que yo estudio psicología, porque la mayor parte de lo que hago es formación. Lo hago bien y me pagan por hacerlo, de manera que esa sería mi profesión. Sin embargo, yo siento que para sentirme yo docente profesional necesitaría tener más formación en el tema, por una opción mía, pero tú podrías decir perfectamente eso, y sería válido. Cuando tú logras encontrar que tu pasión, tu misión, tu profesión y tu vocación se encuentran, es allí donde encuentras el propósito de tu trabajo y de paso de tu vida. Cuando tú logras alinear lo que amas y lo que haces, tu pasión, lo que el mundo necesita y amas hacer, que es tu misión, lo que haces y te pagan por ellos, que es tu profesión, y lo que el mundo necesita y te pagan por ello, que es tu vocación, es cuando encuentras verdaderamente el sentido de eso. Es cuando encuentras verdaderamente lo que eso representa y significa para para las personas. Es eso lo que hace que tú puedas vivir mejor. La pregunta es, lo que tú haces hoy día como trabajo, la acción que tú utilizas al final en la vida como elemento, ¿cumple con estas características? ¿Aquello con lo que tú le das de comer a tu familia hoy cumple con esas características? ¿O estás enredado en un empleo que haces más o menos bien, por el que te pagan poquito, que no entiendes para qué se necesite y que de plano no te gusta, que no amas? Cuando ninguna de las cuatro está, las personas están en una situación bien difícil, sufren mucho su trabajo. Alguna vez hace unos días me preguntaba alguien por acá en Colombia, me decía, venga, ¿y en su familia alguien sufre de enfermedad mental? Y entonces yo le contestaba, no, en absoluto. Todos se la gozan a tope. Se la gozan perfectamente, todos, ninguno las sufre, sí. Es una, es una condición que suele suceder.
¿Usted ama su trabajo? Sí, amo locamente lo que hago. Mucho. A mí no me pesa trabajar más. Que de pronto no estoy generando los ingresos que me gustaría en algunas oportunidades, pues, pero adoro lo que hago. Eso sí, de eso no tengo la más mínima duda. Cuando uno ni lo ama, ni ve que sea necesario, ni le pagan bien por él, ni lo hace uno realmente bien, ahí se siente uno en lo que llamamos los logoterapeutas un vacío existencial. Digamos que hagamos un neologismo, un vacío existencial laboral, ¿sí? Porque tú encuentras un trabajo totalmente vacío, un empleo. ¿Mm? Bien, aparte de esto, tenemos unas estrategias específicas que nosotros podemos utilizar para ayudarle a las personas a descubrir el sentido en el trabajo. Vamos a abrir un espacio para preguntas al final. Nos restan más o menos solo 5 minutos para la tarea. Igual esto da espacio para, o sea, explicarles bien lo que significan estas actividades y estas herramientas. Nos llevaría probablemente un par de meses, porque esto tiene mucho que ver con muchas posturas. Pero lo importante es tener en cuenta que ese sentido del trabajo se va a encontrar en la medida en que tú utilizas tu dimensión física, psicológica y espiritual a través de un proceso de hallazgo de sentido muy específico que pasa por la percepción, la actitud, la decisión y la acción. Es eso lo que desde la logoterapia hemos venido compartiendo y trabajando con el equipo de AICP y con otras personas a lo largo y ancho de Latinoamérica en la red de logoterapia organizacional. Es esto lo que hemos venido haciendo, encontrando y desarrollando las estrategias y las técnicas para que las personas puedan, con su percepción que es fundamentalmente física, cambiar la manera como están percibiendo, cambiar luego su actitud, que si ustedes se dan cuenta tiene mucho que ver con lo físico y lo psicológico, pero también con lo espiritual entendido como existencial, es decir, tu manera de posicionarte frente a. Cuando tú aprendes a entender, por ejemplo, que lo que el otro te hace no te lo hace a ti, sino que lo hace y casualmente tú estás en la mitad, cuando tú aprendes a entender que las personas hacen lo que hacen por sus propias razones y no por las primeras que a ti se te ocurren, cuando tú empiezas a entender que tu jefe tiene una realidad diferente de la tuya y que su realidad es también muy complicada, o que tu empleado tiene una realidad muy dura y que depende de que tú le pagues a tiempo, cuando empiezas a entender, a cambiar esa percepción, empiezas a posicionarte diferente. Y la actitud implica un pensar, implica un sentir, implica un actuar. Entonces, la actitud te permite hacer de tu vida una cosa diferente, pero te permite hacer de tu vida una cosa diferente porque te lleva a que tú tengas la posibilidad de mirar y pararte de manera distinta frente a las cosas. Si tú tienes una actitud de, ay, pobrecito yo, no, es que no, es que a mí nadie me tiene compasión, es que qué pecadito conmigo, es que yo nunca he podido hacer nada, pues hasta ahí estás, porque estás dentro de ese marco y solo puedes moverte allí. Cuando tú trabajas desde una actitud de vamos para adelante, no importa, eso le hacemos, no hay ninguna cosa que nos pueda realmente detener, tu marco es mucho más amplio y te permite moverte diferente. Luego viene la decisión. Y la decisión, si ustedes se dan cuenta en el esquema, es fundamentalmente espiritual porque parte de tu libertad y tu responsabilidad. Es tu posibilidad, tu pura posibilidad de realización, es tu posibilidad de decir, no me voy a dejar ganar de esto. No voy a permitir que las cosas funcionen así. No voy a hacer lo mismo que hizo mi papá. Cuando tuve la oportunidad de trabajar muchos años atrás con adictos, uno veía el caso. El chico alcohólico, cuya excusa era, pero usted cómo quiere que yo no sea alcohólico si mi papá era un alcohólico. Y el hermano de este chico, totalmente abstemio, cuya razón para no tomar era, pero usted cómo va a creer que yo me voy a poner a tomar después de ver lo que hizo eso con mi papá. Misma situación, diferente decisión. ¿Mm? Entonces para el que no toma, no fue importante el alcoholismo del papá. No, fue tan importante que decidió nunca tomar. ¿Ves? Así de importante fue que decidió nunca tomar.
Y por último, la acción. La acción es, ok, ya cambiamos la percepción, ya nos estamos posicionando distinto, ya aprendimos a decidir diferente, ya asumimos decisiones propias, ahora llevémoslas a la realidad, pongámoslas en el mundo. Por eso la acción, si ustedes ven, tiene una mayor cantidad del elemento físico, porque es ya la realidad, el salir y hacerlo. Está muy chévere que yo haya decidido estudiar, ok, ¿y cuándo me voy a matricular? No, pero es que no tengo plata, ok, ¿y cómo la voy a conseguir? No, pero es que mi mujer, ok, ¿y cómo la vamos a convencer? La acción es la realidad, el mundo, lo que de verdad existe. Estos temas de sentido del trabajo, estas estrategias son lo que se trabaja mucho desde la versión del logo coaching que nosotros hemos venido trabajando. Y bueno, fundamentalmente era eso lo que quería yo compartirles en términos de la conferencia. Me gustaría escuchar sus preguntas, interrogantes y demás que puedan tener. Muchas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias. Súper interesante tu conferencia y eso me recuerda a una cosa que me enseñó mi padre cuando estaba pequeña y me decía que nosotros éramos lo que hacía nuestro puesto de trabajo, no nuestro puesto de trabajo el que nos hacía a nosotros. Y es que muchas veces nos identificamos con el cargo y eso nos limita muchísimo. Uh-huh. De Vale. hecho, esa es una de las dificultades o de las barreras del aprendizaje en equipo de las que habla la quinta disciplina. Es el identificarse con el puesto. Ujú. Y aquí tenemos un comentario de una de nuestras participantes, Juan Carlos, es Lilia Isabel Davino, que nos dice que cuando se ama el trabajo se da un valor agregado y no nos limitamos por las funciones firmadas en nuestro contrato. Correcto, totalmente cierto. De eso precisamente se trata. Es una condición que nosotros no sabemos, no logramos o no solemos tener en cuenta cuando hablamos del tema de la psicología organizacional. Y es como ese valor agregado viene, es del sentido del trabajo, no de un salario más grande. Ujú. Y aquí tenemos una otra pregunta, Juan Carlos, que dice, ¿cómo podemos darle sentido a un trabajo al que no le encontramos sentido? El sentido del trabajo no proviene del trabajo mismo, proviene de la manera como tú te paras frente a él. Entonces, una primera tarea sería, empecemos a pensar, ¿para qué lo hago? Empecemos por pensar, ¿para qué lo hago? ¿Qué estoy obteniendo o qué estoy logrando de eso? Ojo, porque es que aquí es fácil confundir por qué con para qué. Porque Ujú. yo lo que muy seguramente la respuesta pudiera ser, no, ¿y para qué lo hago? Pues para ganarme un salario. No, ese no es el para qué, ese es el por qué. Lo hago porque necesito dinero. Pero ¿para qué me quiero ganar ese salario? Pues me quiero ganar ese salario para el bienestar de mis hijos. Ah, ok, entonces lo hago para mis hijos. Ahora la segunda pregunta ¿es la única posibilidad que existe? ¿No tengo ninguna otra alternativa? ¿No puedo buscar o generar otra alternativa? En la medida en que yo no busco, no genero otra alternativa por mí mismo, pues estoy dejando que la vida me maneje. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Que si fuera tan sencillo ya lo habría hecho. Indudablemente que sí. No es tan simple. Pero no significa el hecho de que sea complejo o difícil o duro, no significa que no sea posible. ¿Qué le recomendarías tú, Juan Carlos, a una persona que en este momento, según las palabras de un coach que tenemos aquí en España, que se llama Sergio Fernández, está en un trabajo nutricional? Es decir, que Sergio lo define como un trabajo para pagar tus facturas, tus necesidades, pero que no es un trabajo que le da sentido a tu vida. ¿Qué Pues recomendarías a una persona que está en ese tipo de trabajo? yo recomendaría empezar a utilizar los elementos que ese trabajo le está proveyendo en este momento para proyectarse hacia donde quiere estar. Es decir, normalmente nosotros creemos que estamos o en un trabajo bueno o estamos esclavizados, pero no, porque resulta que ese trabajo que me tiene esclavizado es en una compañía que tiene un muy buen nombre en el mercado. Entonces, ¿cómo puedo utilizar el nombre de esa compañía para conseguir uno que esté un poquito más arriba o que me acerque más a lo que quiero? Puede que en esa compañía, por ejemplo, el jefe sea un tipo muy reconocido. Entonces, ¿cómo me hago amigo de mi jefe para que él me ayude a buscar otro trabajo? Así, ¿me explico?
¿Cómo, Perfectamente. cómo- cómo puedo yo ir construyendo, completando, desarrollando, generando con lo que este trabajo me está dando para poder llegar al trabajo que sí quiero? Por ejemplo, yo he tenido muchos alumnos que estudian de noche aquí en Bogotá, en donde ellos estudian en unos trabajos horribles, súper difíciles, pero los utilizan para poder pagar su carrera y salir a hacer lo que quieren hacer. Entonces, en ese orden de ideas, en la medida en que el trabajo, ese trabajo nutricional, se convierte en un insumo para lograr lo que quiero, empieza a volverse menos pesado y menos difícil. Porque esto es únicamente una parte de la tarea que sí quiero lograr. Ujú. Muy bien. Y tenemos una pregunta de Jenny Moya. Dice Jenny, entonces, ¿podríamos decir que la profesión que adoptamos es importante para direccionar nuestra vida hacia un verdadero sentido? Totalmente, por supuesto. Por supuesto, porque nuestra profesión nos lleva por muchos caminos. Y fíjate que la tarea que ella está diciendo es muy clara, es nuestra profesión. Acuérdate que esa profesión es lo que haces bien y te van a pagar por ello. Entonces, ese proceso efectivamente nos puede ayudar enormemente y define mucho a lo que vamos a hacer. Porque el hecho de que yo trabaje como psicólogo o como docente o como taxista me abre puertas y me genera espacios que de otra manera no encontraría. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Es decir, yo conozco el mundo desde la realidad que mi profesión me presenta, por lo regular. Dice Lilia, muy interesante la conferencia, excelente tema, felicidades. Muchas gracias, Lilia. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Dice Jenny, muchas gracias. Y ahora es el momento de los agradecimientos, Juan Carlos. Muy No, bien, a Juan ustedes Carlos. por el espacio. Pues Juan Carlos, como siempre, eh, agradecemos muchísimo esas habilidades de docencia que tienen. Tus conceptos han sido muy, muy, muy claros. Hemos quedado con ganas de más. Así que te seguiremos invitando, ¿no? Para darle continuidad a lo que has presentado el día de hoy. Y bueno, esperamos tenerte por aquí en breve, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias a ustedes por a ICP por permitirme el espacio y a todas las personas que nos acompañaron hoy por darnos la extraordinaria posibilidad, la hermosa capacidad de estar con ustedes hoy, esta tarde, bueno, tarde todavía en España. Pues ahora mismo, en estos momentos, son las 6:37 de la tarde y como estamos ya en otoño, pues ya ha oscurecido. Ya anocheció, bueno, en esta noche entonces y tarde ya de aquí de Bogotá, muchas gracias por permitirme estar con ustedes, por permitirme compartir un poquito, llevar un poquito más de esta tarea que es ayudar a cambiar el mundo. Espero de verdad que podamos vernos personalmente en breve, Mercedes, y pues cualquier otro espacio o posibilidad que tengamos para conversar con ustedes, cuenten por favor conmigo. No, te estamos esperando para el mes de julio del 2017. Dios mediante, sí señora. Muy bien, muchas gracias, Que Juan tengas buena Carlos. tarde. Hasta luego. Muy bien, y a todos los participantes os invitamos a la siguiente conferencia de Carmen Cruz, que ya está ella en línea y estará sumamente interesante y arrancamos en 10 minutos.